Listo. Dale. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a revisar entonces hoy la segunda parte de las guías que habíamos iniciado la semana anterior. Para los que se conectan hoy por primera vez, yo soy Santiago Monsalve, soy fellow de reumatología de la Universidad Bolivariana. Entonces, hay unas consideraciones generales para el tratamiento y es que el objetivo principal es prevención de la progresión. Vamos a ver que los principales desenlaces de estos estudios fue precisamente prevenir o lograr por lo menos estabilizar las pruebas de función pulmonar. Trataron, digamos, de encontrar también tratamientos que impactaran en la mejoría de los síntomas, calidad de vida y supervivencia. Sin embargo, vamos a ver que esos son desenlaces que hasta ahora han sido más bien esquivos, como a la luz de la evidencia de los ensayos pivotales. A diferencia, digamos, de la primera parte, donde la mayoría de evidencia se centró en preguntas narrativas, acá sí utilizaron diferentes preguntas pico para la búsqueda de la literatura. Vamos a ver entonces como en la mayoría de los estudios hay impacto en pruebas de función pulmonar, específicamente capacidad vital forzada, TLCO, y algunos hablan quizás de mortalidad, pero no van a ser uno de los después más fuertes que se encontraron en los estudios. También buscaron y encontraron y describieron desenlaces de manifestaciones extrapulmonares, diferentes scores de calidad de vida, síntomas, específicamente disnea, admisiones hospitalarias y muy importantes los efectos adversos que acarrean todos estos medicamentos. Entrando ya en materia, entonces la mayoría de la evidencia que nos propone la guía es, o que donde se encuentra la mayoría de los estudios es precisamente en esclerosis sistémica. Ellos van abordando cada uno de los medicamentos acorde a cada una de las enfermedades. Empezando entonces con micofenolato, ellos sugieren utilizar micofenolato en esclerosis sistémica, esto como una recomendación condicional con un muy bajo nivel de evidencia. Este estudio quiso evaluar precisamente si utilizar micofenolato en aquellos pacientes con enfermedad temprana y todavía o con alteraciones leves de la capacidad vital forzada y el DLSO tenía algún impacto sobre los diferentes desenlaces. Este fue el MY-ILD que incluyó 41 pacientes, tenían un compromiso por TACAR menor al 20%, una CBF mayor al 70% y que no hubieran recibido previamente inmunosupresión. Para este estudio utilizaron entonces la dosis de 2 gramos y un seguimiento de 0 a 6 meses. El desenlace principal fue la capacidad vital forzada, pero también hubo otros desenlaces secundarios de importancia como el DLCO, el Rodnan o diferentes scores o títulos de anticuerpos. ¿Qué encontraron? La mayoría de pacientes entonces tenían una capacidad vital forzada alrededor del 80%, si era un poco mayor incluso en el grupo placebo, el DLCO alrededor del 50%, siendo también un poco mayor en el grupo placebo. Había, digamos, una similitud entre ambos grupos en los compromisos del limitado o difuso y llamativamente alrededor del 40% de los pacientes tenían un patrón new por TACAR, destacando que si bien ellos dicen que no hay significancia estadística, sí era significativamente mayor o clínicamente significativamente mayor en el grupo placebo. Y un Rodnan también en promedio de 17 para ambos grupos. ¿Qué encontraron ellos en los desenlaces? Pues que sí hay un impacto sobre los desenlaces de piel. Vimos entonces que era un Rodnan ya de por sí elevado, un Rodnan por encima de 10, que es el umbral, digamos, que se usa normalmente para tratamiento, pero en los otros desenlaces, específicamente en los de pruebas de función pulmonar, en pruebas de caminata no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Incluso en esta gráfica pareciera que le va un poco mejor al placebo numéricamente, pero ellos dicen que no es significativo. Y definitivamente es un medicamento que no es inocuo, que tuvo también numéricamente más efectos adversos, específicamente más infecciones y más diarrea. Pero cuando hablemos de micofenolato, definitivamente tenemos que hablar del estudio SLS2, que fue un estudio pues principalmente en centros norteamericanos, incluyó más de 140 pacientes con compromiso pulmonar intersticial asociado a esclerosis sistémica, un TACAR con evidencia de vidrio esmerilado con o sin fibrosis y una capacidad vital forzada por encima del 45%, un score de disnea grado 2 que ellos lo especifican pues como tal en el texto, y para este estudio sí utilizaron entonces la dosis de micofenolato de 3 gramos y se fueron directamente a comparar con la ciclofosfamida, que fue el medicamento que utilizaron en el SLS1, que ya lo vamos a mirar previamente, este medicamento por 12 meses. El desenlace inicial fue evaluado a 24 meses y nuevamente el desenlace primario fue la capacidad vital forzada con otros desenlaces secundarios pues como de importancia clínica. ¿Qué podemos ver? Como vimos en la sesión anterior, trataron de incluir pacientes con fenotipos tempranos, una media de presentación de la enfermedad del primer síntoma no reinó de más o menos 2,6 años, una capacidad vital forzada de promedio de 66%, un DLCO
del 54%, y vemos que también tienen un Rodnan pues más o menos similar al estudio previo, alrededor de 14 o 15 entre ambos grupos. Un compromiso medido por porcentaje de compromiso por TACAR del 29%, y llamativamente hubo un porcentaje no despreciable, más o menos 17% del total del estudio que tenían anti-Ro positivo, que sabemos que es un anticuerpo que se asocia con desenlaces desde el punto de vista pulmonar intersticial. ¿Qué vieron en el seguimiento? Pues no hay diferencia en cuanto a estos dos medicamentos. Sí destaco un fenómeno que también se empezó a observar en el SLS1, que ya lo vamos a ver más adelante, y es que a partir del mes 18 y 21, después de iniciar el tratamiento, empieza a perder efectos sobre todo la ciclofosfamida, entendiendo que esto es un medicamento que se administra solamente por un año según el protocolo del SLS1. Encontraron que no hay una diferencia importante. Quizás numéricamente el DLCO sí tuvo una diferencia numéricamente mayor, pero que no fue estadísticamente significativa. Pero en cuanto al compromiso cuantitativo intersticial por TACAR, no encontraron ninguna diferencia. Aquí vemos entonces como son unos números pues bastante similares, una mejoría del 71 en micopenolato y una mejoría del 73% en ciclofosfamida. En cuanto a efectos adversos, esto es lo que se repite mucho con ciclofosfamida y sobre todo son eventos adversos de tipo hematológico, especialmente leucopenia y trombocitopenia. Sin embargo, esto no impactó directamente en desenlaces graves como infecciones graves o sangrado, pues, en contexto de trombocitopenia. Y finalmente, los eventos adversos asociados a tratamiento o asociados a mortalidad fueron no estadísticamente significativos, aunque numéricamente un poco mayores con ciclofosfamida al final del seguimiento. Entrando ya en una pregunta pues que la verdad genera bastante discusión, sobre todo por la calidad de la evidencia que vamos a ver y por la recomendación que ellos hacen al final, y es que ellos también recomiendan el uso de tocilizumab en estos pacientes, específicamente en aquellos que tienen un fenotipo cutáneo difuso temprano y digamos con esa firma característica de la interleuquina 6, que son el aumento de reactantes de fase aguda, también en aquellos pacientes con una progresión temprana de la fibrosis cutánea. Llamativo también que hace una recomendación fuerte, quizás es la única recomendación fuerte que hacen con respecto a la inmunosupresión en esclerosis sistémica con un moderado nivel de evidencia. Y esto viene entonces de este estudio que fue el FOCUSET, que fue el estudio pues fase 3 que estudió tocilizumab en los pacientes con esclerosis sistémica. Incluyó 210 pacientes con esclerosis sistémica fenotipo difuso que llevaran menos de 5 años con la enfermedad, con un Rodnan entre 10 y 35 y reactantes elevados definidos como una PCR mayor a 6 miligramos litro, una BCG mayor a 28 y unas plaquetas por encima de 330.000. Excluyeron, eso sí, pacientes con capacidad vital forzada por debajo del 55% o de LCO por debajo del 45%. Para este estudio se utiliza el esquema de tocilizumab subcutáneo, que es semanal, en este caso pues comparado con placebo, un seguimiento a 48 semanas. Destaco que el desenlace primario de este estudio fue el cambio en el Rodnan, y dentro de los desenlaces secundarios sí incluyeron pues cambio en capacidad vital forzada, tiempo a falla, desenlaces por los pacientes y también efectos adversos. ¿Qué encontramos importante en la tabla 1? Que había un porcentaje no despreciable de pacientes eran fumadores o que habían sido fumadores en algún momento, 38 y 31% respectivamente, pobre representación de población latinoamericana, y como bien decía la recomendación, pues eran pacientes con una enfermedad relativamente temprana, la mayoría de ellos con una enfermedad de menos de 2 años de duración desde el primer síntoma no reinó. Un Rodnan elevado, un promedio de 20, una capacidad vital forzada por encima del 80% y un DLCO por encima del 75% en ambos grupos. Vemos que entonces desde el punto de vista pulmonar quizás no eran pacientes tan comprometidos como en otros estudios. Como habíamos dicho, pues en la recomendación con PCR por encima de 6, BCG por encima de 28, y cómo se comportan en general casi todas las cohortes que vamos a revisar con una positividad para anti-SCL70 de alrededor del 50%. Vemos entonces que para los desenlaces, para el desenlace primario solamente hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a un cambio del Rodnan mayor al 20%. También encontraron una diferencia en los índices de respuesta de esclerosis sistémica, que es el caso del CRIS. Sin embargo, en esos desenlaces secundarios de importancia para el tema de hoy, que son los de tipo de prueba de función pulmonar, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en el análisis crudo. Sin embargo, vemos que cuando hacen un análisis con ajuste de covariables,
sí encuentran que hay una diferencia específicamente entre el tocilizumab y el placebo en cuanto a estabilización de la capacidad vital forzada, que se mantiene hasta 48 semanas. Vemos entonces cómo los pacientes en la línea roja con tocilizumab se mantienen muy similares en el seguimiento y los pacientes en placebo pues van teniendo una caída pues un poco más lenta, una caída pues mayor que el placebo. En cuanto a los efectos adversos, también llamativamente, diferente a lo que se ha encontrado en otras enfermedades, pues no hubo tanta incidencia de infecciones graves relacionadas con el medicamento, y basado en este estudio es que ellos sacan esa recomendación que la verdad pues me parece pues que le falta un poco de sustento desde el punto de vista estadístico. Entiendo que fue un análisis secundario y que incluso fue un análisis después de ajustarlo por múltiples covariables. De hecho, cuando uno revisa los estudios en vida real, eso es una cohorte de vida real de USTAR que incluyó más de 93 pacientes, y en el seguimiento la verdad es que no hubo ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa, ni en Rodnan ni en capacidad vital forzada en estos pacientes que recibían manejo con tocilizumab. Finalmente llegó la extensión del estudio, la extensión del FOCUSED, que mostró que aparentemente 48 semanas adicionales en el seguimiento los pacientes persistían con una estabilidad como tal de la capacidad vital forzada, que aquellos que previamente habían estado en placebo y se pasaban a tocilizumab también lograban aplanar un poco la curva, pero vemos que a partir de la semana 72 hay una tendencia ligera a que empieza a caer nuevamente la capacidad vital forzada sin llegar a ser estadísticamente significativa, probablemente por el corto seguimiento que se dio a partir de la semana 72. ¿Qué tenemos con rituximab? Con rituximab también sugieren utilizarlo, una recomendación condicional, muy bajo nivel de evidencia. Este es el estudio de CIRES, que tiene una fase doble ciega y una fase de extensión, que es la que vamos a revisar a continuación. Fue un estudio japonés que incluyó 56 pacientes con esclerosis sistémica, un Rodnan por encima de 10, uso de prednisolona por debajo de 10 miligramos también, y sin antifibróticos o inmunosupresión en las últimas 4 semanas. También excluyeron pacientes con capacidad vital forzada por debajo del 60%, hipertensión pulmonar, que es un criterio que se repite mucho de exclusión a lo largo de todos los estudios, y que no hubieran utilizado ciclofosfamida en los últimos 2 años. Para este estudio utilizaron el esquema de rituximab semanal comparado con placebo, inicialmente un seguimiento de 24 semanas, pero posteriormente una fase de extensión otras 24 semanas. Nuevamente, en este caso, el desenlace primario fue el cambio en el Rodnan, pero también vemos unos desenlaces importantes desde el punto de vista pulmonar como desenlaces secundarios. ¿Qué encontramos? Pues claramente la mayoría de pacientes tenían un fenotipo difuso. Esta fue una enfermedad pues, con una mayor duración, más o menos 5 años llevaban estos pacientes. El compromiso pulmonar intersticial alrededor del 90% de los pacientes, pero aunque una capacidad vital forzada alrededor del 87% y un DLCO alrededor del 84%. Este estudio empieza a tocar algo que mencionábamos la semana pasada, y es el uso de biomarcadores, en este caso específicamente la proteína del surfactante y el KL6, que también lo midieron como desenlaces al final del seguimiento. Un compromiso alrededor del 13% medido por TACAR, y nuevamente una positividad alrededor del 50% de anti-SSL70. Llamativo que hasta el 50% de los pacientes habían utilizado ya previamente algún otro tipo de inmunosupresión, claramente pues no rituximab, pero se habían utilizado tocilizumab, micofenolato, ciclofosfamida, entre otros. ¿Qué encontraron en cuanto a al desenlace primario? Sí encontraron que había una diferencia entre rituximab y placebo, tanto en la fase ciega como en la fase de extensión. Sobre todo en la fase de extensión se notaba un poco más la diferencia en aquellos pacientes que pasaban de placebo a rituximab. Llamativamente en el DLCO había una caída después de esa semana 24 que no logran explicar pues muy bien por qué sucede, pero finalmente las curvas logran acercarse en las 24 semanas adicionales del seguimiento. Y en el análisis post-hoc, tratando de perfilar un poco más estos pacientes, se dieron cuenta que aquel subgrupo que tenía de base una capacidad vital forzada por debajo del 80%, los que arrancaban con Ritux y terminaban con Ritux y pues mantenían estables, pues en realidad un cambio que no es muy significativo, y que aquellos pacientes que arrancaban en placebo sí tenían una caída más marcada y que lograban estabilizarse o aplanarse, digamos, en la fase abierta cuando se cambiaban al grupo de tratamiento. Lo mismo con aquellos que tenían ese fenotipo temprano, una estabilidad que se mantenía en el Ritux en la fase ciega y en la fase de extensión, y eso que perdían en la primera fase cuando estaban en placebo y pasaban a Ritux y pues lograban más o menos recuperarlo con el medicamento.
En este caso no encontraron diferencia en estos biomarcadores que les menciono específicamente y tampoco en ninguno de los scores de calidad de vida y estado general físico asociado como tal al medicamento. En cuanto a los efectos adversos, fueron un poco más frecuentes las infecciones respiratorias, específicamente las de tracto respiratorio superior. Llamativo, destacan que documentaron mucho compromiso de la válvula pulmonar, sin embargo, sí explican en el texto que fue un compromiso pues leve, casi que sin impacto clínico y ningún paciente pues tuvo ningún tipo de repercusión y los efectos adversos en realidad a lo largo del estudio fueron relativamente bajos, así que solamente un solo paciente en cada uno de los brazos, efectos adversos serios, pues claramente. Después llegó este estudio que es bien interesante, que es el RECITAL, que no solamente incluye pacientes con esclerosis sistémica, sino que también incluyó pacientes con miopatías inflamatorias de enfermedad mixta del tejido conectivo. Esto es un estudio británico y quiso de una vez enfrentar rituximab con ciclofosfamida venosa, que es la que, digamos, que utilizamos generalmente en nuestra práctica diaria. Incluyó más de 100 pacientes entre 18 y 80 años, incluso incluyeron en este caso sí pacientes con compromiso pulmonar intersticial grave o progresivo, que fue definido por los investigadores, pero ahorita vamos a ver que se ciñeron mucho pues a la definición de fibrosante progresivo que tenemos actualmente. En este caso, el esquema de Rituxi fue el que también utilizamos en el día a día, que más frecuentemente el esquema día 0 y día 14 con 1 gramo, y el desenlace primario en este caso, pues la tasa de deterioro de capacidad vital forzada, pero con otros desenlaces bien interesantes secundarios para interés en el día de hoy. La mayoría de los pacientes que incluyeron fueron miopatías inflamatorias y esclerosis sistémica, una capacidad vital forzada promedio de 71%, un DLCO promedio del 40%, y vemos que no hay diferencia entre el uno y el otro, partiendo de la base que basado en el SLS1, que lo vamos a revisar posteriormente, el esquema pues ideal o inicial ha sido con ciclofosfamida. No encontraron diferencia entre estos dos medicamentos. Sí pareciera que ciclofosfamida es numéricamente superior, sin embargo no alcanza la significancia estadística y vemos como abajo en la curva tenemos unas curvas pues bastante similares, incluso pues que se tocan durante todo el seguimiento, ligeramente superior ciclofosfamida, pero que no es estadísticamente significativo. Así como tampoco en esa otra lista de desenlaces secundarios, incluyendo pues caminata, diferentes scores de disnea y de calidad de vida, tampoco encontraron diferencia en mortalidad, en supervivencia libre de progresión, ni en tiempo a falla de tratamiento, pero lo que sí encontraron es que los pacientes que recibían rituximab tenían una menor dosis acumulada de glucocorticoides en el largo plazo. En cuanto a los efectos adversos, también fueron numéricamente superiores con ciclofosfamida, específicamente desórdenes de tipo gastrointestinal y complicaciones infecciosas, sobre todo de tipo respiratorios. De resto, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Una vez entonces avanzando en el estudio, listo, vemos que micofenolato funciona, que rituximab funciona, que ciclofosfamida, pues que lo vamos a ver más adelante, también funciona. Y es qué pasa entonces con la combinación. Y gran parte de la evidencia del uso de terapia combinada viene de este estudio, que es un estudio francés, que es el EVER-ILD, que incluyó más de 120 pacientes. En este caso, incluyeron aquellos pacientes que tuvieran un patrón de NINE por tomografía y no solamente incluyeron pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas definidas, sino también pacientes con IPAF o pacientes con NINE idiopática. Como vamos a ver que la mayoría de esos pacientes ya venían, digamos, refractarios, pues muchos de ellos ya habían utilizado previamente inmunosupresión. En este caso utilizaron el esquema de Rituxi del día 0 y día 14, micofenolato 2 gramos, comparado solamente con micofenolato, inicialmente el desenlace a 24 semanas. Para este sí, el desenlace primario sí fue la capacidad vital forzada, pero unos desenlaces secundarios pues también de importancia. ¿Qué vemos entonces en la tabla 1? Una capacidad vital forzada promedio de 66%, el DLCO de 40%. La mayoría de los pacientes sí tenían diagnóstico de una enfermedad autoinmune sistémica, sobre todo esclerosis sistémica, pero también miopatía inflamatoria, síndrome de Sjögren, AR y un pequeño porcentaje de otras enfermedades con compromiso pulmonar intersticial. Vemos que entonces en el seguimiento sí hay una diferencia estadísticamente significativa tanto en el análisis crudo como en el análisis ajustado por covariables y ellos nos dan unos datos muy interesantes y es que nos muestran cuáles son esos subgrupos que más se pudieran beneficiar de la terapia combinada. Y es que a diferencia de la NINE idiopática, la NINE que se asocia a una enfermedad definida de autoinmune del tejido conectivo tiene un mayor beneficio de la terapia combinada.
aquellos pacientes que habían fumado previamente, índice de masa corporal por debajo de 30, que no tuvieran hipertensión pulmonar por ecocardio, que no tuvieran más de 10 horas de oxígeno en el día, y definitivamente los patrones NINE son los que más se benefician. Acá, a pesar de que hacía parte de los criterios de inclusión, había un pequeño porcentaje de pacientes que tenía patrón new o indeterminado, que no se beneficia tanto, no tenía tanto impacto este esquema de combinación, y sobre todo aquellos que habían suspendido previamente terapias que habían recibido anteriormente por ineficacia. O sea, posiblemente la terapia combinada por fuera del contexto de EPI rápidamente progresiva es una terapia de segunda línea. Y aquellos pacientes que tuvieran una caminata de más de 150 metros. Los efectos adversos sí fueron un poco más frecuentes en el grupo de terapia combinada, sobre todo infección, desórdenes cardíacos o reacciones adversas asociadas con la infusión de rituximab. Ya hemos hablado un poco de ciclofosfamida, pero vamos a revisar los estudios más importantes de ciclo. Ellos también la sugieren nuevamente como una recomendación condicional con un bajo nivel de evidencia. Y este es el estudio grande de donde parte la evidencia de ciclofosfamida, que fue el SLS-1. Incluyó más de 150 pacientes que tuvieran restricción pulmonar por espirometría, que tuvieran inflamación objetivizada por lavado broncoalveolar o por TACAR, entiéndase pues como vidrio esmerilado, menos de 7 años de evolución, y excluyeron a aquellos pacientes con tabaquismo, con DLCO por debajo del 30% o hipertensión pulmonar. Para ese entonces se utilizaba el esquema con ciclofosfamida oral de 2 miligramos por kilo día por una duración total de 12 meses comparado con placebo, un seguimiento total a 24 meses y como desenlace primario, cambio en la capacidad vital forzada. ¿Qué vemos entonces? Una capacidad vital basal del 68%, un DLCO de 47%. Había una diferencia algo significativa entre el HAC, entre el grupo de control y el grupo de tratamiento. Vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto al desenlace primario. Sin embargo, en este estudio sí lograron demostrar que también había una diferencia entre el grupo de tratamiento y control en capacidad vital total, score de disnea, score de incapacidad, el componente físico del SF36, y también había un impacto en los desenlaces de piel. Vemos entonces acá cómo sí se observa una tendencia que la ciclofosfamida no solamente estabiliza, sino que hay una ligera mejoría de la capacidad vital forzada. Vemos en la gráfica de abajo cómo más o menos el 50% de los pacientes en el grupo de ciclofosfamida tuvieron una mejoría versus solamente un 26% en el grupo placebo. Y nuevamente, al igual que vimos en el estudio anterior, pues los efectos adversos eran principalmente desde el punto de vista hematológico, sobre todo leucopenia y neutropenia. Pero nuevamente repito, son efectos adversos que no se traducen en infecciones graves o infecciones que acarren hospitalización o mortalidad, y que es un efecto que se pierde una vez suspendemos el medicamento. O sea, vean que como fue un medicamento que se administró solamente por un año, es en ese primer año donde se evidenció la leucopenia y la neutropenia, y ya en el segundo año no tuvimos pues evidencia como tal. Y al final, cuando se contaba pues el total de eventos adversos, si bien eran superiores en la ciclofosfamida, pues no eran muy diferentes con respecto al grupo placebo. ¿Y qué pasó en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes 2 años después de haber terminado el estudio? Es el mismo fenómeno que veíamos en el SLS2, y es que a partir del mes 18 se empezaba a perder el efecto sobre capacidad vital forzada y capacidad pulmonar total de la ciclofosfamida, para que finalmente 24 meses después, en el seguimiento a largo plazo, las curvas nuevamente se crucen, entendiendo, como les digo, que es un medicamento que solamente se administró en este protocolo por un año. Y esta llegamos a la parte donde probablemente tenemos más discusión, y es que llamativamente apenas uno ve la gráfica, lo primero que salta a la vista es el color verde, que es lo que ellos llaman como la recomendación fuerte, y vemos que el único que tiene color verde es tocilizumab. Entonces, partamos de que los pacientes que no tienen indicación de tratamiento, que manejan pues indicaciones similares a lo que vimos en ACR el año anterior, pues obviamente lo vamos a vigilar. Aquellos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y compromiso extrapulmonar, considere el micofenolato de forma condicional, y aquí meten el tocilizumab como recomendación fuerte, sobre todo si le sumamos ese nicho de pacientes tempranos con signos inflamatorios, aunque la verdad pues me parece que es una recomendación que hay que mirarla con lupa, entendiendo de dónde viene pues como tal la evidencia clínica. Acá ya hablaremos más adelante del papel de los antifibróticos como el nintedanib, e incluso
recomiendan la combinación en aquellos pacientes con alto riesgo de progresión y como vamos a ver que sucede en la mayoría de enfermedades, pues aquellos pacientes con compromiso grave o incluso rápidamente progresivo, rituxio, ciclofosfamida o incluso la combinación de varios medicamentos. En aquellos pacientes pues que no tengan una respuesta correcta o que sigan progresando, pues ya hablan de switch, de combinación, que es algo pues que es casi que transversal a todas las enfermedades. En cuanto a miopatías inflamatorias, ellos recomiendan el uso de miopatías, a pesar de que es un nivel de evidencia muy bajo, es una recomendación fuerte a favor, y esto viene muy de la mano con lo que veíamos la sesión anterior, y es que el pronóstico de estos pacientes, especialmente en esos de alto riesgo, como fenotipo MA5 o antisintetasa, el pronóstico es supremamente oscuro si no tenemos un diagnóstico y un tratamiento óptimo de forma temprana. En aras del tiempo no me extendí mucho en la búsqueda de la evidencia de miopatías inflamatorias. Muchas de ellas sí estaban incluidas en esos estudios como el Rituxi o en el estudio de micofenolato o en estudios de ciclofosfamida. Definitivamente lo que más ha demostrado el día de hoy, sobre todo en terapia combinada en el uso de miopatías inflamatorias, es el uso combinado de inhibidores de calcineurina y ciclofosfamida, siempre acompañado de glucocorticoides. Vimos entonces que en el DESIRES también había pacientes incluidos con rituximab, pero sobre todo aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo de progresión, la terapia combinada es la terapia de elección. La combinación ideal inicial es esa que les digo, ciclo, nivel de calcinónica y glucocorticoides, pero a partir de ahí casi que cualquier cosa pudiera uno administrarle, porque es una enfermedad pues, de un pronóstico bastante oscuro. Incluso hay estudios asiáticos con inmunoglobulina donde se ha demostrado impacto en mortalidad, extrapolado de AR y también con muy buenos resultados también con inhibidores JAK, e incluso esta es probablemente de las más importantes donde se menciona el uso de recambios plasmáticos. En artritis reumatoide también sugieren el uso de la inmunosupresión, una recomendación condicional con muy bajo nivel de evidencia. La experiencia que se ha tenido ha sido sobre todo con 3 medicamentos. El primero de ellos es Rituxi, donde se ha visto que no solamente estabiliza, sino que los pacientes ganan algo también de capacidad vital forzada. Esto es una experiencia británica de más de 25 años donde no solamente se ha visto que ha aumentado el diagnóstico de compromiso pulmonar intersticial en artritis reumatoide, sino que también ha mejorado la supervivencia, probablemente por el impacto de estos medicamentos. Aquí, pues, como es una información que se recoge hace tanto tiempo, pues el único comparador fueron los anti-TNF, pero claramente vemos como el rituximab, a diferencia de este grupo de medicamentos, sí tiene un impacto sobre el pronóstico de los pacientes con compromiso pulmonar intersticial en artritis reumatoide. El otro gran medicamento que ha demostrado que parece que tiene un impacto interesante sobre el compromiso pulmonar intersticial es abatacept, demostrando que el 74% de los pacientes en las diferentes series, casi todas limitadas a estudios retrospectivos o reportes de caso, estabilizan función pulmonar. Un pequeño porcentaje, el 16%, incluso lo mejoran y solamente 8% de los pacientes tienen un deterioro de la función pulmonar. Y partiendo de eso y partiendo de lo que se vio también con miopatías y partiendo de que probablemente bloquear a estos pacientes más abajo en las vías de señalización, también se empezaron a estudiar cuál era el papel específicamente de los inhibidores JAK en el compromiso pulmonar intersticial. Este creo que es la experiencia más grande evaluando ese desenlace, que es una cohorte italiana de 74 pacientes que hizo un seguimiento a 78 meses. Vemos entonces cómo no hay diferencia ni entre JAK ni en abatacept, que ya como vemos es un medicamento que tiene un poco más de experiencia en cuanto a desenlaces pulmonares intersticiales, en clinimetrías articulares y muy importante que aquí sí hubo impacto en diferentes scores de calidad de vida. Ya sabemos entonces que es un medicamento que hace parte del arsenal para impactar en desenlaces articulares, pero en el desenlace de componente fibrótico muestra también una estabilización similar a lo que ocurre con abatacept. Entonces creo que hace parte del arsenal terapéutico que pudiéramos utilizar en artritis reumatoide. De hecho, ellos lo ponen acá pues en su algoritmo, en la propuesta de su algoritmo. Vemos entonces cómo aquellos pacientes que tienen indicación de tratamiento son estos tres los medicamentos que deberíamos considerar, obviamente considerando pues el perfil de seguridad, efectos adversos y cuál es el paciente que más se beneficiaría de alguno de ellos. Hablan aquí también del tocilizumab, también extrapolado en los estudios que tienen también muchos errores desde el punto de vista metodológico. Micofenolato de azatioprina desde el punto de vista pulmonar, pero quizás dejaríamos descubierta un poco la parte articular y nuevamente, pacientes con compromiso grave o progresivo, la combinación pues, de los medicamentos. Y aquí nuevamente entran los antifibróticos y llamativamente, que ya lo revisaremos más adelante, recomiendan de forma condicional el uso de pirfenidona en aquellos pacientes con un patrón de NIU,
que vemos, que como sabemos es el patrón más frecuente que encontramos en artritis reumatoide. ¿Qué hay entonces con los antifibróticos en estos pacientes? Específicamente empiezan hablando de esclerosis sistémica y ellos sugieren el uso de nintedanib en estos pacientes con esclerosis sistémica. Esto es una recomendación condicional con un moderado nivel de evidencia y definitivamente esto viene en parte, pues, o en gran parte del estudio Sensis. Según estudio, pues, un ensayo clínico aleatorizado que incluyó más de 570 pacientes con esclerosis sistémica con un tiempo de evolución menor a 7 años con un compromiso por TACAR mayor al 10%, una capacidad vital forzada mayor del 40% y un DLCO mayor al 30%. El esquema que utilizaron acá fue nintedanib 150 miligramos cada 12 horas, un seguimiento a 12 semanas y un desenlace primario como cambio en la capacidad vital forzada. También quisieron evaluar Rodnan y un score de calidad de vida. ¿Qué vemos entonces? Más o menos el 50-53% de los pacientes tenían un fenotipo difuso de esclerosis sistémica, un tiempo de enfermedad menor a 5 años, un promedio de más o menos de 3.4-3.5 años, un compromiso importante por TACAR, más o menos del 36%, una CBF basal del 72%, un DLCO del 52% y un Rodnan apenas, digamos, pasando el umbral de tratamiento en promedio de alrededor de 11 en ambos grupos. Importante destacar que en tanto el grupo de tratamiento como en el grupo de placebo, más o menos el 50% de los pacientes también venían recibiendo micofenolato, que como bien ya vimos es un medicamento que también puede impactar sobre las pruebas de función pulmonar y también se pegan de esto para dar una recomendación al final de la guía del uso de la combinación en antifibrótico e inmunosupresores. Vemos entonces cómo si hay una diferencia en cuanto a nintedanib versus placebo, ambos pierden, ambos caen, sin embargo la curva de nintedanib pues es un poco más plana en cuanto a pérdida de capacidad vital forzada medida por mililitros. Aquí vemos entonces cómo hubo una diferencia significativa en ese desenlace primario de capacidad vital forzada, pero no hubo una diferencia significativa ni en el score de Disney y de calidad de vida y tampoco en el Rodnan. Y esto es algo bien importante a tener en cuenta con medicamento y es que los efectos adversos son bastante frecuentes, específicamente los de tipo gastrointestinal. En este estudio inicial, el 75% de los pacientes tuvieron diarrea, también hubo un porcentaje significativo con náusea, vómito, dolor abdominal y pérdida de peso. Y para este estudio, el 16% de los pacientes tuvieron que suspender el medicamento por efectos adversos, principalmente diarrea. ¿Qué pasó en el seguimiento en esos pacientes? Este fue el Censis On, que fue el seguimiento de los pacientes del Censis. Vemos entonces cómo hay una diferencia importante en esos pacientes en la fase ciega, cuando se pasaban después a nintedanib, los del grupo placebo sí tenían una caída un poco más lenta, o sea, lograban aplanar un poco más esa curva, pero llamativamente aquellos pacientes que continuaban con nintedanib, pues seguía siendo, digamos, significativamente mejor al placebo, pero tenían una caída mayor que cuando estaban en la fase doble ciega, digamos que sugiriendo que quizás el medicamento incluso empieza a perder un poco de su efecto. Y vemos cómo también el seguimiento a 100 semanas continúa pues una diferencia significativa en el grupo de nintedanib versus placebo, pero destacando que ambos grupos continuaban perdiendo capacidad vital forzada, no lograban ni siquiera pues estabilizar, sino que continuaba una pérdida un poco más lenta de capacidad vital forzada. Y en estos trabajos de seguimiento no fue el 16, sino el 20% de los pacientes tuvieron que suspender el medicamento por efectos adversos, entiéndase, diarrea. ¿Qué hay en otras enfermedades? Ellos también lo sugieren, sobre todo en ese fenotipo fibrosante progresivo, como una recomendación condicional con un bajo nivel de evidencia, y esto viene entonces de este estudio que es el INVILT, que fue un estudio que incluyó más de 660 pacientes, un fenotipo fibrosante progresivo de menos de 24 meses de evolución, que ya vamos a ver cómo lo definieron los investigadores, que tuvieran capacidad vital forzada por encima del 45, de LSO entre el 30 y el 80, y en este caso utilizaron el esquema de 150 miligramos, pero pudieron ajustarlo a 100 miligramos cada 12 horas en aquellos pacientes que tuvieran efectos adversos indeseados. El seguimiento pues, fue inicialmente a 2 semanas y nuevamente como desenlace primario, cambios en la capacidad vital forzada. Vemos entonces que en este estudio llamativamente 50% de los pacientes habían sido fumadores en algún momento. El patrón NEW era el más frecuente con un 62% y la mayoría de los pacientes cumplieron el fenotipo de fibrosante progresivo por una caída de más del 10% en la CBF. Pero también había pacientes que perdían entre el 5 y el 10 con aumento de los síntomas o hallazgos por TACAR
y con una CBF basal del 68% y un DLCO del 44%. De los pacientes se incluyeron con enfermedades autoinmunes, que fue más o menos una cuarta parte del estudio, la mayoría en artritis reumatoide, entendiendo que la mayoría tenían un patrón NEW, también había un pequeño porcentaje con esclerosis sistémica y también un porcentaje aún menor con enfermedad mixta del tejido conectivo. Más o menos una quinta parte de los pacientes ya venían recibiendo algún tipo de inmunosupresión. Vemos entonces cómo hay una diferencia entre ambos grupos e incluso es una diferencia similar en patrón new y en patrón no new cuando se compara pues con placebo. Aquí vemos entonces que se dio pues como tal ese desenlace primario que fue estadísticamente significativo. Sin embargo, ninguno de los desenlaces primarios que incluía pues como algunos tan interesantes como la exacerbación, la mortalidad o la combinación de estos fue estadísticamente significativo entre ambos grupos. Y nuevamente los efectos adversos empiezan a ser un dolor de cabeza con este medicamento, que son bastante frecuentes. Nuevamente son efectos adversos muy similares. Aquí también destaco la elevación de transaminasas y aquí a diferencia del Censis sí hubo una discontinuación un poco mayor, más o menos cercana al 20%. Y llegamos también a otra parte que es bastante controversial y es que meten nuevamente la pirfenidona, que sabemos pues que es un medicamento que por fuera de fibrosis pulmonar idiopática pues es bastante controversial. Ellos incluso sugieren el uso en aquellos pacientes con patrón NEW en artritis reumatoide como una recomendación condicional y lo más llamativo es que también lo sustentan con este estudio que fue el TRAIL-1, que fue un estudio que incluyó 123 pacientes con AR y compromiso pulmonar intersticial. Destaco de entrada que esto fue un estudio que tuvo que ser detenido prematuramente por reclutamiento lento y por efectos también de la pandemia. Ellos incluso habían calculado inicialmente una muestra de 250 pacientes. Incluyeron pacientes entonces con un TACAR mayor al 10%, una CVF mayor al 40%, un DLCO mayor al 30%. La dosis que utilizaron de pirfenidona fue de 2.403 miligramos, que lo iban titulando lentamente, dividido en tres dosis, un seguimiento a 52 semanas y en este caso un desenlace compuesto de un cambio mayor al 10% de la CVF con mortalidad, pero con otros desenlaces secundarios de importancia clínica. ¿Qué vemos acá? Pues claramente la mayoría de los pacientes tenían un patrón NEW, incluso era mucho mayor en el grupo placebo, 78% de los pacientes tenían un patrón NEW versus 54% del grupo de pirfenidona, que bien sabemos que es un patrón que se asocia con con peores desenlaces y con un peor pronóstico. El 90% de los pacientes ya venían utilizando algún tipo de DIMAR y o biológico. Para todos los patrones tomográficos, el 30% tenían biológico y fármaco convencional, y específicamente para los que tienen un patrón NEW era solamente del 18%. Una capacidad vital forzada basal del 69%, un DLCO del 50% y un compromiso medido por TACAR de alrededor del 20%. ¿Qué vemos entonces? Que para el desenlace primario no hubo una significancia estadística. Sin embargo, cuando evalúan unos desenlaces secundarios por allá y le hacen como ajustes por covariables, dicen que sí pareciera haber una diferencia entre ambos grupos y que esa diferencia se da sobre todo en aquellos pacientes que tienen un patrón NEW, ¿cierto? Pero partamos nuevamente de la base que fue un estudio que fue detenido prematuramente, que alcanzó solamente la mitad de la muestra y que fueron desenlaces secundarios después de un ajuste por covariables. Entonces, me parece que no tiene la suficiente pues, rigurosidad estadística o epidemiológica para dar una recomendación como tal, entendiendo que es un medicamento que no utilizamos frecuentemente en reumatología. E incluso hablan de pirfenidona en otras enfermedades. Afortunadamente, para este caso, no dar una recomendación. Sin embargo, si citan este estudio, que fue el estudio RELIEF, que fue un estudio que trató de estudiar pirfenidona por fuera de fibrosis pulmonar idiopática. En este caso, más o menos un 30% de los pacientes tenían algún tipo de enfermedad autoinmune sistémica, principalmente artritis reumatoide, pero también había esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, dermatomiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo o casos de superposición. Vemos entonces que también eran pacientes con un compromiso importante de la función pulmonar, más o menos una CVF basal del 62%, un DLCO de 38%, una tercera parte de los pacientes ya venían con terapia combinada con inmunosupresores, principalmente azatioprina y micofenolato. Ellos dicen que sí hay una diferencia, que es apenas estadísticamente significativa, pero este estudio, al igual que el anterior, también fue detenido prematuramente y no logró reclutar el número de pacientes que habían calculado inicialmente. Para la combinación entonces
de antifibrótico e inmunosupresión, ellos lo sugieren basado sobre todo en la parte del Censis, que el 50% de los pacientes venían de base con micofenolato y que según ellos no hubo una mayor incidencia de efectos adversos, pero hay que tener en cuenta que ambos son medicamentos que suelen producir también mucha diarrea. Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones grandes que me quedan de este estudio? Pues como para ya abrir la discusión. Es que yo creo que aparte de escoger un medicamento certero, creo que lo más importante es una adecuada tamización y un diagnóstico precoz de estas complicaciones. Vemos que la enfermedad pulmonar intersticial es una enfermedad que oscurece mucho el pronóstico en estos pacientes, son las principales causas de mortalidad. Creo yo que desde el punto de vista de reuma, la inmunosupresión sigue siendo el pilar de tratamiento. La verdad, todavía tengo mis reservas, sobre todo con el uso de los antifibróticos. Quizás no hay evidencia suficiente para pensar, o dejo abierto pues la discusión para cuál es ese paciente que pudiera beneficiarse de entrada para terapia combinada con antifibrótico. Lo que sí es claro es que con todos los peros pues del asunto, pues se dejaría entonces en ese caso el medicamento para aquellos pacientes con un fenotipo fibrosante progresivo. Definitivamente estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario, tenemos que trabajar muy de la mano con los neumólogos, entendiendo también todos los problemas y los asteriscos que hay en la interpretación de pruebas de función pulmonar, como nos mencionaba el doctor Roberto la semana anterior. Y después de haber hecho esta revisión exhaustiva como tal de la evidencia, yo creo que si bien estamos viviendo la época de la medicina basada en la evidencia, creo que todavía cuando uno revisa a fondo estos estudios, quizás muchas veces quedan más preguntas que respuestas, y es por eso que lo que hacemos en el día a día sigue teniendo gran parte de arte en nuestro quehacer diario. Muchas gracias, quedo atento a comentarios y preguntas.